Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente preciosa? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de programación en Java. El día de hoy vamos a comenzar a ver sobre lo que son los tipos de datos y variables en Java. En Java, los tipos de datos definen el valor que una variable puede almacenar. Cada tipo de dato tiene un propósito específico y nos permite trabajar con diferentes tipos de información, como números, texto o valores lógicos, es decir, verdadero o falso. Además, en Java, las variables son como contenedores en los que almacenamos los datos. Las variables deben ser declaradas con un tipo de dato específico para que puedan almacenar información de ese tipo. En Java existen dos grandes categorías para los diferentes tipos de datos. La primera, y la más básica de todas, son los tipos de datos primitivos, que son los tipos básicos que Java proporciona para almacenar datos simples. Y también tenemos los tipos de datos referenciados, que son un tanto más complejos y se usan para almacenar objetos o colecciones de datos. Para comenzar a poner los ejemplos y que entendamos cómo funciona todo esto, me voy a venir aquí a File, New Project, Java Application, en donde dice Java con AND, en siguiente, y aquí en Project Name simplemente le voy a cambiar el nombre y le voy a poner tipos de datos. Muy bien, voy a dar clic en finalizar, esperamos un momento, y listo. Aquí tenemos lo que es la sintaxis básica que crea Java para nuestro programa. Muy bien. Los tipos de datos primitivos en Java son los más simples y se utilizan para almacenar valores directos. En Java existen 4 tipos de datos primitivos que son los más comunes. Empecemos a trabajar con el tipo de dato entero. Así que aquí donde escribimos nuestro código, yo voy a poner int. Este es un tipo de dato entero y se utiliza para almacenar números enteros, es decir, números que no tienen decimales. Por ejemplo, int, y mi variable se va a llamar edad. Voy a decir que va a ser igual a 25. Entonces aquí yo estoy creando una variable que se llama edad, que es un tipo de dato entero, es decir, números que no tienen punto decimal. Y no le podemos poner un punto decimal porque nos marcaría un error. Ahora yo voy a imprimir esta variable con system.out.println y voy a poner aquí directamente edad, coma, y aquí voy a volver a poner edad. Muy bien. Perdón, aquí en Java no se coloca directamente la coma, se coloca un más y se pone edad. La coma es en la parte de la programación en C, aquí es más y la variable. Bien, entonces aquí voy a poner edad, dos puntos y la variable que voy a referenciar, en este caso edad. Si yo corro esto, podríamos ver lo que tenemos aquí en nuestra salida. Esperamos un momento a que cumpla el programa. Y bien, como puedes observar aquí dice edad 25. Es decir, mando a llamar lo que esté en la variable edad, en este caso es 25, y lo imprime en consola. Esto es para el tipo de dato entero. Así que aquí voy a poner un comentario donde le pongamos que int es para números enteros. Muy bien. Aquí abajo voy a poner otro comentario de una vez para ir explicando qué son cada tipo de dato. Y aquí vamos a poner double, así como está escrito, para números decimales. Muy bien. Ahora yo aquí voy a declarar una variable, como ya lo dije, que es double, y le voy a poner, por ejemplo, precio, y voy a decir que va a ser igual a 19.99. Un punto y coma, ya saben que siempre lleva un punto y coma al final. Y aquí vamos a poner system.out.println precio, dos puntos, espacio, espacio, más, y la variable que voy a imprimir, que en este caso es precio. Muy bien. El tipo double se utiliza para almacenar números con decimales o también llamados números de punto flotante. Muy bien, no hay mucho que decir aquí. Int, números que no tienen punto decimal ni decimales, y double para números que tienen punto decimal y decimales. Ahora, si yo ejecuto esto, vamos a ver qué tenemos en la consola. Edad 25, ya lo hemos visto, precio 19.99. ¿Qué pasa si yo aquí intento imprimir en lugar de 19.99 lo pongo como un tipo de dato entero, por ejemplo? Como ves, aquí desde un principio me marca error. ¿Por qué? Vamos, que dice aquí, dice incompatible types, tipo de datos incompatibles. Posiblemente se perdió la conversión del formato
double a entero. Muy bien. Entonces básicamente es el error. Estamos tratando de convertir un número que es double a un valor entero o asignarlo en este caso. Entonces no nos lo permite porque no es el tipo de dato que nosotros le indicamos. Por lo cual tenemos que utilizar double. Y bien, se quita el error y directamente desde aquí ya podemos ver que está todo correcto. Luego tenemos otro tipo de dato que es boolean, es decir, un dato de verdadero o falso. Muy bien, un dato de verdadero o falso. Ese tipo de dato se caracteriza porque almacena valores lógicos, es decir, que pueden almacenar un true, un verdadero o un falso. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo aquí voy a poner un boolean y lo voy a llamar estado. Vamos a dejarlo como estado. Vamos a darle un estado de una vez. Vamos a ponerle que es un true y listo. Boolean estado true, es decir que el estado es verdadero, que está activo. Ahora si aquí pongo un system.out.println y aquí ponemos directamente lo que es el estado, veamos qué es lo que imprime esto. Si aquí mando imprimir de una vez, en estado nos dice que es true, es decir, verdadero. ¿Qué pasa si yo aquí intento poner un número, por ejemplo 1? Directamente me marca un error. ¿Por qué? Porque Boolean no acepta números y tampoco acepta caracteres. No es como que yo ponga true y es lo que me imprime en consola. No, si yo aquí pongo otra cosa, por ejemplo cierto, vamos a ponerle, me sigue marcando error. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque no es un tipo de dato propiamente dicho. Por lo cual tenemos que utilizar true para verdadero o false para falso. Muy bien. Vamos a dejarlo como false en esta ocasión y vamos a ver que imprime. Tiene que imprimir false y listo. Imprime false, es decir, falso. El siguiente tipo de dato primitivo que tenemos es el tipo de dato char. Muy bien. El tipo de dato char es para un solo carácter. Muy bien. Tipo de dato char para un solo carácter. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos char y le vamos a poner letra y decimos que la letra que vamos a almacenar es igual. Aquí utilizamos apóstrofes o comillas simples más bien. Por ejemplo, almacenamos a, char, letra a, no nos marca ningún problema. Entonces si hacemos un system.out.println e imprimimos lo que es la parte de letra, vamos a ver que nos imprime y nos imprime directamente a. Pero si yo intento poner, por ejemplo, ABC, puedes ver que desde aquí nos marca un error. ¿Por qué? Porque ya no es únicamente una letra, ahora son 3. Entonces aquí hay un pequeño error. Muy bien, estos son los tipos de datos primitivos, son los más básicos de usar. Y después siguen los tipos de datos referenciados, que aparte de los primitivos también existen estos, que son, como ya comentamos, un tanto más complejos y permiten almacenar datos como un texto largo. Ahora sí podemos almacenar, por ejemplo, ABC. O también pueden almacenar colecciones de información. Como acabamos de ver el ejemplo de char, ahora veamos el ejemplo para almacenar ABC. Así que para ello utilizamos un tipo de dato que se le llama string. Muy bien, string se utiliza para almacenar cadenas de texto, como palabras, frases o cualquier conjunto de caracteres de más de un carácter. Así que escribo string, vamos a ponerle una variable, por ejemplo, nombre, y vamos a decir que la persona o el nombre que queremos almacenar es Juan. Muy bien, ponemos punto y coma. Nota también que para carácter utilizamos comilla simple y para los tipos de datos string o de cadenas de texto utilizamos comillas dobles. Muy bien, ahora si yo aquí pongo un system.out.println e intento imprimir nombre, verás que aquí ahora sí me deja imprimir directamente la cadena larga, es decir, Juan. Pero si yo cambio string nombre por un char nombre, veamos qué pasa. Me marca aquí una advertencia. Dice tipo de datos inconvertibles, no puedes convertir un string en un char. Así que si yo intento correr esto, veamos que nos indica y como ves nos marca automáticamente un error. Entonces ya sabes que para imprimir cadenas largas utilizamos tipos de datos string. Muy bien. Y el siguiente que vamos a utilizar es un array o arreglo, que es un tipo de dato que permite almacenar múltiples valores del mismo tipo en una sola variable.
Es decir, si yo por ejemplo aquí almaceno int y le digo que int es un array, tengo que poner este símbolo, unos corchetes que abren y unos corchetes que cierran. Y después les voy a asignar un nombre, por ejemplo, números. Digamos que esto es como un libro que va a almacenar diferentes caracteres, en este caso diferentes números. Por lo cual, yo aquí voy a poner un igual. Y voy a decir qué tipo de datos, o más bien qué datos quiero almacenar aquí. Por ejemplo, si yo aquí quiero almacenar el número 1, el número 10, por ejemplo, el número 4, el número 15, vamos a suponer que quiero almacenar estos 4 números, lo puedo hacer. Entonces, yo cuando quiero acceder a ellos voy a poner system.out.println y aquí en system.out.println voy a imprimir mi variable, en este caso números. Pero veamos qué pasa si únicamente hago esto. Muy bien, si yo imprimo esto, me imprime la dirección de memoria donde estoy guardando esos números y no es lo que nosotros queremos. Por lo cual yo aquí tengo que indicarle con los corchetes, ya que estamos indicando que el tipo de dato es un array, la variable que yo quiero imprimir. Por ejemplo, si quiero acceder a mi primer valor, ponemos 0. Lo imprimo y me imprime 1. Recuerden que en la programación, cuando tú quieres acceder al primer valor de algo, realmente es el valor 0, ya que en programación todo comienza en 0. 0, 1, 2, 3, por lo que 0 es 1, 1 es 2, 2 es 3, etc. Entonces, si yo quiero acceder al variable que tiene el número 15, sería 0, 1, 2 y 3. Yo aquí voy a colocar el número 3, corro mi programa y listo, imprime el número 15. Muy bien. Si te das cuenta, todo aquí sigue un patrón exacto. Y esto es para declarar un valor y asignarle un valor. Por ejemplo, si yo declaro únicamente un valor, voy a ponerlo aquí en forma de comentario, voy a decir el tipo de dato. Ya sea entero, ya sea char, ya sea string, sea lo que sea. Muy bien. Esto va aquí arriba. Voy a declarar el tipo de dato y después voy a declarar el nombre de la variable. Muy bien, el tipo de dato y el nombre de la variable. Esta es una forma de hacerlo sin tener que asignar un valor desde un principio. Ya después yo puedo ir asignando los valores conforme vaya surgiendo el flujo de mi programa. Y la otra forma es como ya lo hicimos, teniendo el tipo de dato, el nombre de la variable y además su valor. Muy bien, esto es otra forma de hacerlo. Tipo de dato, nombre de la variable, igual y el valor que se le esté asignando. Recuerda que en este caso utilizamos igual cuando queremos asignar un valor, ya que le estamos diciendo que esta variable va a ser igual al valor que le estemos indicando. Espero que haya quedado claro, espero que haya quedado entendible. Trate de simplificarlo lo más posible para no saturarte de información con tantísimos ejemplos. Realmente son ejemplos muy sencillos, pero que creo que pues te pueden servir, ¿no? Si es así, no te olvides de darle un like al video, de suscribirte si aún no lo has hecho. Y si alguna parte no te quedó clara, recuerda que puedes dejármelo en los comentarios y yo en cuanto vea tu comentario, enseguida te responderé. Muy bien, sin más que decir, espero que te pueda ver bastante pronto en un próximo video. Ya sabes que te quiero, cuídate mucho, toma bastante agua. Chao.